Desperté esa mañana como cualquier otra. Abrí los ojos, estiré los brazos y sentí un silencio extraño. No era el silencio normal de una casa tranquila. Era un silencio vacío, hueco. Me levanté de la cama y caminé hacia la sala. Y entonces lo vi. Nada, absolutamente nada. Mi sofá no estaba. La televisión había desaparecido. La mesa del comedor, las sillas, los cuadros de las paredes, todo se había esfumado. Caminé por cada habitación como un fantasma recorriendo su propia tumba. La cocina, sin refrigerador, sin estufa. Mi cuarto, sin el viejo ropero de madera que había pertenecido a mi padre. Incluso las cortinas habían sido arrancadas de las ventanas. Mi hijo, Héctor, había vendido todo lo que yo tenía. Antes de continuar con esta historia que me partió el alma, quiero pedirte un favor. Si este relato te está tocando el corazón, suscríbete al canal. Estamos a punto de llegar a los 7,000 suscriptores y tu apoyo significa el mundo para mí. Además, déjame un comentario, diciéndome desde qué país me estás viendo. Y si puedes darle like a este video, ayúdame a llegar a los 300 likes. Ahora sí, déjame contarte cómo llegué a este momento de mi vida. Me quedé parado en medio de lo que antes era mi sala. Mis piernas temblaban, no de miedo, no de sorpresa, sino de una emoción que no sabía nombrar en ese momento. Rabia, tristeza, decepción, todas al mismo tiempo. Encontré una nota sobre el piso de cemento desnudo. La letra era de Héctor. Papá, necesitaba el dinero. Valentina y yo vamos a Europa a conocer a su familia. No podía llegar allá como un muerto de hambre. Te prometo que cuando vuelva te repondré todo. Son solo 10 días. Entiéndeme. Entiéndeme. Esas dos palabras resonaron en mi cabeza como un eco burlón. Doblé el papel con manos temblorosas y lo guardé en mi bolsillo. Miré a mi alrededor una vez más. Las paredes desnudas me devolvieron la mirada. Los cables colgando donde antes había lámparas. Las marcas en el piso donde los muebles habían descansado durante años. Y en ese momento tomé una decisión. No iba a llamarlo, no iba a gritar, no iba a rogarle que volviera. Iba a esperar. 10 días, había dicho. 10 días para disfrutar de una vida de lujo construida sobre las cenizas de mis sacrificios. Lo que Héctor no sabía es que yo también tenía 10 días. 10 días para prepararle una sorpresa que jamás olvidaría. Me senté en el suelo frío de mi casa vacía. Cerré los ojos y por primera vez en muchos años sonreí. No era una sonrisa de felicidad. Era la sonrisa de un hombre que finalmente había comprendido algo muy importante. A veces, el silencio es la venganza más poderosa de todas. Pero lo que vendría después, eso sería algo que ni él ni su esposa verían venir. Para entender por qué el vacío de esa casa me dolió tanto, tienen que conocer mi historia. Me llamo Emilio Gonzalo Farías. Tengo 59 años. Y toda mi vida ha sido una batalla constante por sobrevivir con dignidad. Nací en un pueblo pequeño de Oaxaca. Mi padre era campesino, mi madre costurera. Éramos pobres, sí, pero teníamos algo que el dinero no puede comprar: respeto mutuo y amor por la familia. Aprendí desde niño que el trabajo duro era la única herencia real que un hombre podía dejar. A los 17 años me vine a la Ciudad de México buscando una vida mejor. Trabajé en lo que fuera: cargador en mercados, ayudante de albañil, vigilante nocturno. Dormía en cuartos compartidos con 5 personas más. Comía una vez al día para poder ahorrar cada peso. Así conocí a Lucía, la madre de Héctor. Era mesera en una fonda cerca de donde yo trabajaba. Tenía una sonrisa que iluminaba incluso los días más grises. Nos enamoramos rápido, como se enamora la gente que conoce el valor del cariño verdadero. Nos casamos en una ceremonia simple. Nuestra luna de miel fue un fin de semana en Cuernavaca, compartiendo una habitación modesta y comiendo tacos en la calle. Pero fuimos felices. Cuando Lucía quedó embarazada, juré que mi hijo tendría una vida mejor que la mía. Trabajé doble turno, triple turno cuando era posible. Lucía cosía ropa por las noches para ayudar con los gastos. Juntos, poco a poco, fuimos construyendo algo.
Héctor nació un martes lluvioso de octubre. Recuerdo que sostenía ese pequeño bulto en mis brazos y pensé, todo lo que haga de ahora en adelante será por él. Y cumplí esa promesa. Durante los primeros 5 años de vida de Héctor, todo fue hermoso. Éramos una familia unida, pobre, sí, pero feliz. Héctor aprendió a caminar en esa misma sala que ahora estaba vacía. Dio sus primeros pasos entre ese sofá que él vendió y esa mesa donde comíamos juntos cada noche. Pero entonces todo cambió. Lucía empezó a sentirse mal. Al principio pensamos que era cansancio, luego vinieron los estudios médicos. El diagnóstico cayó como un rayo: cáncer de páncreas avanzado. Los doctores nos dieron 6 meses. Lucía luchó durante 8. Vendí todo lo que teníamos de valor para pagar tratamientos, la poca joyería que Lucía había heredado de su madre, mi camioneta vieja. Hasta empeñé las herramientas de trabajo, nada funcionó. El cáncer era implacable. Cuando Lucía murió, Héctor tenía apenas 6 años. Recuerdo que me preguntó, «Papá, ¿cuándo va a volver mamá?». Tuve que arrodillarme frente a él con el corazón destrozado y explicarle que su madre se había ido al cielo. Lo abracé mientras lloraba, y en ese momento hice otra promesa. Sería padre y madre para él. Durante los siguientes años me dediqué completamente a Héctor. Me levantaba a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno. Trabajaba todo el día como encargado de mantenimiento en un edificio de oficinas. Llegaba a casa a tiempo para ayudarlo con la tarea. Los fines de semana, en lugar de descansar, hacía trabajos extras. Pintaba casas, reparaba techos, cualquier cosa que me diera un ingreso adicional. Héctor nunca pasó hambre. Siempre tuvo ropa limpia, aunque fuera de segunda mano. Siempre tuvo útiles escolares, aunque yo tuviera que saltarme comidas para comprarlos. Cuando llegó a la secundaria, Héctor empezó a destacar en matemáticas. Su profesor me dijo que tenía potencial para estudiar ingeniería. Yo, que apenas había terminado la primaria, sentí un orgullo inmenso. «Va a ser ingeniero», me repetía a mí mismo. «Va a tener la vida que yo nunca tuve». Ahorré cada peso durante años para poder pagar su educación universitaria. Mientras otros padres se iban de vacaciones o compraban coches nuevos, yo guardaba mi dinero en una caja bajo mi cama, peso por peso, billete por billete. Cuando Héctor entró a la universidad, lloré de alegría. Lo vi partir cada mañana con su mochila, rumbo a un futuro mejor. Y aunque yo seguía trabajando en lo mismo, aunque mis manos se hacían más ásperas y mi espalda dolía más cada día, me sentía realizado. Mi hijo iba a ser alguien. Durante sus años de universidad, Héctor era un buen hijo. Me llamaba seguido. Venía a casa los fines de semana. Comíamos juntos y me contaba sobre sus clases, sus proyectos, sus sueños. Me hablaba de las empresas donde quería trabajar, de los lugares que quería conocer. Yo lo escuchaba con admiración. Mi hijo, el universitario. Mi hijo, el futuro ingeniero. Héctor se graduó con honores. El día de su graduación, me senté en esa ceremonia rodeado de familias elegantes, con sus trajes caros y sus cámaras profesionales. Yo llevaba mi único traje, el mismo que había usado en mi boda, remendado y planchado cuidadosamente. Pero cuando Héctor subió al estrado a recoger su título, me puse de pie y aplaudí más fuerte que nadie. Las lágrimas corrían por mis mejillas. No me importó que la gente me mirara. Ese era mi hijo, y yo había hecho eso posible. Después de la ceremonia, Héctor me abrazó y me dijo, «Gracias, papá. Todo lo que soy te lo debo a ti». En ese momento, todo el sacrificio había valido la pena. O eso creí. Porque lo que no sabía es que esas serían las últimas palabras genuinas de gratitud que escucharía de su boca. Porque pronto Valentina Ruiz entraría en nuestras vidas y todo cambiaría para siempre. Héctor conoció a Valentina en su primer trabajo como ingeniero junior en una empresa de construcción. Ella era asistente administrativa en el mismo lugar. Cuando me habló de ella por primera vez, noté algo diferente en su voz, una emoción que no había escuchado desde que era adolescente. «Papá,
Conocí a alguien, me dijo por teléfono. Es especial. Me alegré por él. Después de todo, mi hijo merecía ser feliz. Merecía tener lo que yo había tenido con su madre. Amor verdadero. La primera vez que vi a Valentina fue un domingo que vinieron a comer a casa. Llegó con tacones altos, un vestido elegante y lentes de sol de marca. Entró a mi humilde hogar mirando todo con una expresión que intentaba ser neutral, pero que no podía ocultar cierto desdén. Sus ojos recorrieron las paredes con pintura descascarada, los muebles viejos pero limpios, el piso de cemento pulido. «Mucho gusto, don Emilio», me dijo, extendiendo una mano laxa, como si tocarme le diera asco. Preparé la mejor comida que pude: pollo en mole, arroz, frijoles refritos, tortillas hechas a mano. Puse la mesa con mis mejores platos, los que había guardado desde los tiempos de Lucía. Durante la comida, Valentina apenas tocó la comida. Movía los alimentos en su plato con el tenedor, haciendo muecas discretas. Héctor parecía nervioso, incómodo. «¿No te gusta la comida, hija?», le pregunté con sinceridad. «Ah, no, está bien. Es solo que estoy acostumbrada a una dieta más específica», respondió con una sonrisa falsa. Héctor cambió rápidamente de tema. Empezó a hablar de su trabajo, evitando mi mirada. Después de comer, mientras yo recogía los platos, los escuché hablar en voz baja en la sala. No fue mi intención espiar, pero las paredes de mi casa eran delgadas. «¿Tu papá siempre ha vivido así?», preguntó Valentina. «Es lo que hay», respondió Héctor. Su voz sonaba avergonzada. «Ay, amor, es que es muy diferente a lo que estoy acostumbrada. Mi familia tiene una casa en Polanco, otra en Cuernavaca. Mi papá es arquitecto, mi mamá diseñadora de interiores». «Ya lo sé. ¿Y qué van a pensar cuando conozcan a tu papá?». Silencio. Ese silencio me dolió más que cualquier palabra. «Mira, Valentina», dijo Héctor finalmente, «mi papá es buena persona. Hizo todo lo que pudo por mí. Claro, amor, no digo que sea mala persona, solo que, bueno, ya sabes, no es el tipo de familia que yo imaginaba». Me quedé parado, detrás de la puerta de la cocina, con los platos todavía en las manos, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí. Desde ese día, las visitas de Héctor se hicieron menos frecuentes. Al principio venía cada 15 días, luego una vez al mes. Las llamadas también disminuyeron, y cuando hablábamos la conversación era breve, superficial. «¿Cómo estás, hijo?». «Bien, papá, ocupado con el trabajo». «¿Cuándo vienes a visitarme?». «Pronto, papá, pronto». Pero pronto nunca llegaba. Un día me animé a ir a visitarlo a su departamento. Había ahorrado un poco de dinero y quería llevarle un regalo, un reloj que había visto en una tienda, nada elegante, pero funcional. Pensé que le gustaría. Toqué a la puerta. Héctor abrió y su cara mostró una mezcla de sorpresa y pánico. «¿Papá? ¿Qué haces aquí?». «Vine a visitarte, hijo. Te extraño». Miró hacia atrás, nervioso. «Es que no es buen momento, papá». En ese instante apareció Valentina detrás de él. Llevaba una bata de seda y me miró con frialdad. «Don Emilio, qué sorpresa», dijo sin un ápice de alegría en su voz. «Perdón por venir sin avisar, solo quería ver a mi hijo». Héctor salió al pasillo y cerró la puerta detrás de él. No me invitó a pasar. «Papá, ¿qué necesitas?». «¿Qué necesitaba?». Necesitaba a mi hijo. Necesitaba que volviera a ser el joven que me abrazaba después de graduarse. Necesitaba sentir que los sacrificios habían valido la pena. Pero no dije nada de eso. Solo quería verte, hijo, y darte esto. Le extendí la caja con el Lian O'Neill reloj. La tomó sin abrirla. «Gracias, papá. Pero de verdad estoy ocupado. ¿Podemos vernos otro día?». «Claro, hijo. Cuando tú quieras». Me fui de ahí con el corazón estrujado. Los meses siguieron pasando y la distancia se hizo más grande. Héctor y Valentina se casaron en una ceremonia pequeña. Ni siquiera me invitaron. Me enteré una semana después cuando finalmente me llamó. «Papá, tengo que decirte algo. Valentina y yo nos casamos». Silencio de mi parte. «¿Papá?». «Felicidades, hijo». «Es que fue algo rápido. Solo fuimos al juzgado».
nada formal. Entiendo. Pero no entendía. No entendía cómo mi hijo, a quien había criado con valores de familia y respeto, podía casarse sin siquiera decírmelo antes, sin darme la oportunidad de estar ahí, de abrazarlo, de bendecirlo. La verdad es que Valentina lo había convencido de que yo sería un estorbo, de que mi presencia, con mi ropa humilde y mis modales simples, arruinaría sus fotos de boda, de que sus amigos de clase alta se burlarían. Y Héctor había aceptado. Había elegido la aprobación de ella sobre el amor de su padre. Un día, meses después de su boda, me llamó con una noticia que pensó que me alegraría. Papá, Valentina y yo nos vamos de viaje a Europa. Vamos a conocer a su familia. Su abuela vive en Madrid, tiene tíos en París. Va a ser increíble. Qué bien, hijo. Me alegro por ti. Sí, solo que, bueno, es un viaje caro y queremos causar una buena impresión. Ahí estaba, la verdadera razón de su llamada. ¿Necesitas dinero?, pregunté, aunque sabía que no tenía mucho para dar. No, papá, ya lo tenemos resuelto. No sabía en ese momento lo que significaba resuelto. No sabía que su solución era vender todo lo que yo tenía. No sabía que en unos días despertaría en una casa completamente vacía. 3 días antes de que despertara en esa casa vacía, Héctor vino a visitarme. Debía haber sospechado que algo andaba mal. Hacía meses que no aparecía, y de repente llegó con Valentina, sonrisas forzadas y una amabilidad excesiva. «Papá, ¿cómo estás? ¿Te ves bien?», dijo Héctor abrazándome. El abrazo se sintió mecánico, ensayado. «Bien, hijo. Qué sorpresa verlos». Valentina entró a mi casa con menos disimulo que la primera vez. Esta vez directamente evaluaba cada objeto con la mirada. Se detuvo frente al viejo librero de madera. «¿Este mueble es antiguo?», preguntó tocando la superficie. «Era de mi padre», respondí con orgullo. «Tiene más de 70 años. Lo traje desde Oaxaca cuando vine a la ciudad». «Interesante», dijo ella, intercambiando una mirada con Héctor que no supe interpretar en ese momento. Nos sentamos a tomar café. Héctor parecía inquieto, moviendo la pierna constantemente, evitando el contacto visual directo. «Papá, te tenemos que contar algo», comenzó. «Valentina y yo tenemos una oportunidad increíble. Nos vamos a Europa por 10 días. Vamos a conocer a toda su familia. Su abuela está muy emocionada». «Qué bien, hijo. Me da gusto por ustedes». Valentina tomó la palabra, su voz empalagosa y falsa. «Sí, don Emilio. Es una oportunidad única. La familia de mi mamá es muy... bueno, tienen cierto estatus, y queremos asegurarnos de causar la impresión correcta». «Entiendo». «El problema», continuó Héctor, ahora mirando al piso, «es que necesitamos hacer algunas compras, ropa adecuada para las cenas formales, algunos regalos para la familia. Ya sabes cómo son esas cosas». Aquí venía el verdadero motivo de la visita. «¿Cuánto necesitan?», pregunté, aunque sabía que los ahorros que me quedaban eran mínimos. «No, papá, no venimos a pedirte dinero», dijo Héctor rápidamente, demasiado rápidamente. Valentina sonrió. «Lo que pasa, don Emilio, es que estábamos pensando... Usted vive solo en esta casa, ¿verdad?» «Sí, y tiene muchas cosas que realmente no usa. Muebles viejos, electrodomésticos que deben consumir mucha luz. Héctor me contó que ese refrigerador tiene como 20 años. 25, corregí, pero funciona perfectamente». «Exacto, funciona. Entonces podría venderse, y con ese dinero usted podría comprar uno nuevo más eficiente». Su lógica retorcida me dejó sin palabras. Héctor intervino. «Lo que Valentina quiere decir, papá, es que podríamos ayudarte a vender algunas cosas que ya no necesitas. Y de paso nosotros podríamos usar parte de ese dinero para el viaje. Cuando regresemos, te compramos todo nuevo. Te lo prometo». Me quedé en silencio, procesando lo que estaban sugiriendo. «No entiendo bien. ¿Quieren vender mis cosas para pagar su viaje?» «No así, papá, suena horrible cuando lo dices así», protestó Héctor. «Es más como un préstamo temporal donde en lugar de dinero usamos objetos. Objetos que son míos. Pero que nosotros te vamos a reponer», insistió Valentina. «Y mejores.
Imagínese, don Emilio, una sala nueva, una televisión de pantalla plana, un refrigerador moderno. Le estaríamos haciendo un favor. La sangre me hirvió, pero mantuve la calma. ¿Y si digo que no? El ambiente cambió, instantáneamente. Valentina endureció su expresión. Héctor se tensó. Papá, sería muy decepcionante, dijo Héctor. Después de todo lo que hemos planeado, Valentina ya le contó a su familia que vamos. Si no llegamos con las apariencias adecuadas, quedaremos como unos muertos de hambre. ¿Y qué tiene de malo ser humilde? Valentina soltó una risa amarga. Ay, don Emilio, con todo respeto, usted no entiende cómo funciona el mundo de ahora. La imagen es todo. Si Héctor llega allá vestido como alguien de clase baja, jamás lo van a tomar en serio, jamás lo van a aceptar en la familia. Entonces tal vez esa no sea la familia correcta para mi hijo. Héctor explotó. Basta, papá, siempre es lo mismo contigo, siempre con tus sermones de humildad y valores. ¿Sabes qué? Estoy cansado de ser el hijo del pobretón. Estoy cansado de que mis amigos me pregunten por qué mi papá vive en una casa que parece bodega. Estoy cansado de tener que inventar excusas. Cada palabra fue una puñalada. Héctor, no, papá. Déjame terminar. Toda mi vida me has dicho que sacrificaste todo por mí, que trabajaste como burro para darme educación. ¿Y sabes qué? Tienes razón. Lo hiciste. Pero yo no te pedí que lo hicieras. Yo no pedí nacer pobre. Yo no pedí crecer sin madre. Yo no pedí vivir con la vergüenza de traer amigos a casa y que vieran esto. Señaló alrededor con desprecio. Valentina puso una mano sobre el hombro de Héctor, satisfecha. Había ganado. Había convertido a mi hijo en esto. Héctor tiene razón, don Emilio. Él merece una vida mejor, y si usted realmente lo ama, lo dejará tener esa vida. ¿O es que prefiere que se quede estancado aquí, viviendo como usted para siempre? Me puse de pie lentamente. Mis piernas temblaban, pero no de debilidad, de furia contenida. Fuera de mi casa. ¿Qué? Preguntó Héctor. Dije que salgan de mi casa. Ahora. Valentina se levantó indignada. Ve, amor. Te dije que no iba a entender. Tu papá prefiere su orgullo estúpido antes que tu felicidad. Héctor me miró con una mezcla de rabia y algo que podría haber sido culpa. Pero la rabia ganó. Bien, papá, si así lo quieres. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir se volteó. Solo para que sepas, vamos a hacer ese viaje de todas formas, con o sin tu ayuda, porque yo ya no voy a vivir como tú. Yo voy a ser alguien. Ya eres alguien, hijo, dije con voz quebrada. O al menos lo eras. Se fueron dando un portazo. Me quedé solo en mi sala, rodeado de los muebles que pronto desaparecerían. En ese momento no lo sabía, pero esa había sido la última conversación normal con mi hijo. Porque 2 días después, mientras yo dormía, Héctor regresó, pero no vino a disculparse. Vino con un camión y 3 hombres, y se llevaron absolutamente todo. Desperté en una casa fantasma, y con una nota que decía, son solo 10 días. Pero esos 10 días serían suficientes para cambiar todo, para siempre. Me senté en el piso frío de cemento durante horas. No lloré, grité, no, simplemente me quedé ahí mirando las paredes desnudas, sintiendo el eco de mi propia respiración en esa casa vacía. La nota de Héctor seguía en mi bolsillo. La saqué y la leí una vez más. Son solo 10 días. 10 días. En mi mente comenzó a formarse algo. No era un plan todavía. Era más bien una sensación, una certeza fría y clara. Este era el momento definitivo, el momento en que tenía que tomar una decisión sobre quién era yo y qué iba a permitir. Durante 59 años había sido un hombre paciente, un hombre que aguantaba, que perdonaba, que se sacrificaba en silencio esperando que el amor fuera suficiente recompensa. Pero el amor no era suficiente, no cuando la otra persona había dejado de valorarlo. Me puse de pie. Mis rodillas crujieron con el esfuerzo, pero logré levantarme. Caminé por cada habitación vacía. La sala donde Héctor había dado sus primeros pasos. El comedor donde habíamos celebrado cada uno de sus cumpleaños, con pasteles humildes pero hechos con amor. Su antigua habitación,
donde yo me quedaba despierto toda la noche cuando tenía fiebre, vigilándolo, rezando por su salud. Todo eso no significaba nada para él ahora, pero iba a significar algo para mí. Salí de la casa y caminé hasta la tienda de don Ramiro, a 3 cuadras. Don Ramiro era mi amigo desde hacía 30 años, un hombre bueno que había visto mi lucha, que conocía mi historia. «Emilio, ¿qué pasó?», me preguntó apenas me vio la cara. «Te ves terrible. Necesito usar tu teléfono, Ramiro, y necesito tu ayuda». Me llevó a la trastienda y me sirvió un café cargado. Le conté todo, cada detalle, desde la primera visita de Valentina hasta despertar en una casa vacía. Don Ramiro escuchó en silencio, su expresión endureciéndose con cada palabra. «Ese muchacho se volvió loco», dijo finalmente, «después de todo lo que hiciste por él. Necesito un abogado, Ramiro, y necesito actuar rápido. Tengo 10 días». Don Ramiro asintió. «Conozco a alguien. Mi sobrino, Eduardo, es abogado. Buen muchacho. Le voy a hablar ahorita mismo». 2 horas después estaba sentado frente a Eduardo Méndez, un abogado joven, pero con mirada seria y profesional. «Don Emilio, lo que su hijo hizo es técnicamente un robo», explicó Eduardo después de escuchar mi historia. «Entró a su propiedad y tomó sus pertenencias sin su consentimiento. No importa que sea su hijo, la ley es clara. No quiero meterlo a la cárcel», aclaré, «pero tampoco voy a permitir que crea que puede hacer esto y salirse con la suya». Eduardo sonrió levemente. «Entiendo. Entonces lo que necesitamos es una estrategia que le dé una lección sin destruirlo completamente. ¿Correcto?». «Correcto». Durante las siguientes horas, Eduardo y yo diseñamos un plan. Era simple, pero efectivo, y completamente legal. Primero, Eduardo redactaría una demanda formal por robo y despojo. La tendríamos lista, pero no la presentaríamos inmediatamente. Sería nuestra carta bajo la manga. Segundo, yo cambiaría las cerraduras de mi casa. Inmediatamente, Héctor ya no tendría acceso. Tercero, contactaríamos a las casas de empeño y tiendas de segunda mano en la zona para rastrear mis pertenencias. Con las fotografías que tenía y las facturas antiguas que había guardado, podríamos identificarlas. Cuarto, y este era el golpe maestro, yo haría algo que Héctor jamás esperaría. «Don Emilio», dijo Eduardo cerrando su libreta, «esto va a funcionar, pero necesito que entienda algo. Cuando hagamos esto, su relación con su hijo probablemente nunca será la misma». «Ya no es la misma», respondí con voz firme. «Eso ya lo destruyó él. Yo solo voy a asegurarme de que entienda que hay consecuencias». Salí de la oficina de Eduardo con una determinación que no había sentido en años. No era venganza lo que buscaba, era justicia, era dignidad, era demostrarle a mi hijo que su padre no era el tonto débil que él creía. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Contraté a un cerrajero que cambió todas las chapas de mi casa, las puertas, las ventanas, todo. Héctor ya no podría entrar aunque quisiera. Don Ramiro me prestó un colchón inflable y algunos trastes básicos. «No es mucho, pero al menos podrás dormir y comer», me dijo con cariño paternal. Eduardo y yo recorrimos las principales casas de empeño de la zona, y tuvimos suerte. Encontramos varios de mis muebles en diferentes lugares. El librero de mi padre, la televisión, incluso mi viejo sofá. «¿Quién les vendió esto?», pregunté al encargado de una casa de 1900 empeño. El hombre revisó sus registros. «Un tal Héctor Farías. Vino hace 3 días con un camión lleno». Eduardo sacó su grabadora. ¿Estaría dispuesto a repetir eso ante un juez si fuera necesario? El hombre se puso nervioso, pero asintió. «Sí, claro. Yo llevo mis registros al corriente. Teníamos evidencia, teníamos testigos, teníamos un caso sólido, pero yo no quería ir a corte. Quería algo mejor. Quería que Héctor viera con sus propios ojos lo que había perdido». El día 7, después de que despertara en la casa vacía, recibí una llamada de Eduardo. «Don Emilio, conseguí algo que le va a interesar. ¿Puede venir a mi oficina?». Llegué en 20 minutos. Eduardo tenía una sonrisa triunfal. Encontré el perfil de Instagram de Valentina. Adivine qué ha estado publicando.
Me mostró su teléfono. Ahí estaban, fotos de Héctor y Valentina en París, en la Torre Eiffel, en restaurantes elegantes. Héctor llevaba un traje que nunca había visto. Valentina lucía vestidos caros y joyas, brillantes. Los comentarios eran predecibles. ¡Qué pareja tan hermosa! Viviendo la vida soñada. Se nota que tienen clase. Cada foto era un cuchillo en mi espalda, pero también era combustible para mi determinación. Eduardo, dije devolviendo el teléfono, ya sé qué vamos a hacer y va a ser perfecto. Los últimos 3 días antes del regreso de Héctor fueron los más ocupados. Eduardo y yo trabajamos sin descanso. Hicimos llamadas, firmamos documentos, organizamos cada detalle. Don Ramiro me ayudó con la logística. Otros vecinos que conocían mi historia también ofrecieron su apoyo. Resultó que no estaba tan solo como había pensado. «Ese muchacho te va a extrañar cuando sea tarde», me dijo doña Carmen, mi vecina de toda la vida. «Y va a arrepentirse el resto de su vida». «Espero que sí», respondí, «porque esa será la única forma en que realmente aprenda». La noche antes del regreso de Héctor, me senté en el piso de mi casa vacía una última vez. Miré las paredes desnudas, el techo con las manchas de humedad, los cables sueltos donde antes había lámparas. Esta casa había sido testigo de tanto, de amor y pérdida, de sacrificio y esperanza, de sueños cumplidos y corazones rotos. Pero mañana, esta casa sería testigo de algo más, de un padre que finalmente dijo basta. Saqué mi viejo teléfono y marqué un número que Eduardo me había dado. Contestaron al segundo timbre. «¿Está todo listo para mañana?», pregunté. «Todo listo, don Emilio, a la hora que usted diga». «Perfecto. Héctor, llega a las 3 de la tarde. Quiero que estén ahí a las 3:30. Ahí estaremos». Colgué el teléfono y sonreí en la oscuridad de mi casa vacía. 10 días. Héctor había dicho que eran solo 10 días, pero en 10 días yo había construido algo que él jamás vio venir. Y mañana, cuando él cruzara esa puerta esperando encontrarme derrotado y sumiso, iba a encontrarse con la sorpresa de su vida. El día llegó. Me desperté temprano, aunque apenas había dormido. La adrenalina corría por mis venas como electricidad. Hoy era el día en que todo cambiaba. A las 2 de la tarde recibí un mensaje de un número desconocido. Era Héctor. «Papá, llegamos en 1 hora. Necesito hablar contigo». No respondí. Me vestí con mi mejor ropa. No era gran cosa, pero era digna. Me peiné cuidadosamente, me afeité. Quería verme bien para lo que venía. A las 2:45 de la tarde, escuché el sonido de un coche estacionándose frente a mi casa. Miré por la ventana. Era un taxi. Héctor y Valentina bajaron con maletas elegantes, vestidos con ropa cara, bronceados por el sol europeo. Se veían felices, triunfantes, como si acabaran de conquistar el mundo. Tocaron la puerta. No abrí. Tocaron de nuevo, más fuerte. «Papá, ¿estás ahí?», gritó Héctor. Seguí sin abrir. Escuché a Valentina quejarse. «Qué ridículo. Probablemente está haciendo un drama». Héctor intentó usar su llave. No funcionó. Las cerraduras eran nuevas. «¿Qué demonios?», murmuró. Golpeó la puerta con más fuerza. «Papá, abre la puerta, tenemos que hablar». Finalmente abrí. Debieron haber esperado encontrarme destrozado, enojado, llorando quizás. En lugar de eso, me encontraron de pie en el marco de la puerta, tranquilo, con una expresión serena en el rostro. «Héctor, Valentina, qué bueno que llegaron a tiempo», dije con voz calmada. Héctor parpadeó confundido. «Papá, ¿por qué cambiaste las cerraduras?» «Porque esta es mi casa, y decido quién entra». Valentina bufó. «Ay, por favor, no sea dramático, don Emilio». «Héctor, solo tomó prestadas algunas cosas. Ya le dijimos que íbamos a reponer todo». «Prestadas», repetí con una sonrisa irónica. Interesante palabra para describir un robo. «¿Robo?». Héctor se puso pálido. «Papá, no seas exagerado. Soy tu hijo». «Exactamente. Eres mi hijo. O eras. Ya no estoy seguro». En ese momento, llegaron 2 cosas simultáneamente. Primero,
Un camión de mudanza se estacionó frente a la casa. Eduardo bajó de un coche que venía detrás. Segundo, una patrulla de policía se detuvo junto al camión. Héctor miró todo esto con los ojos muy abiertos. ¿Qué está pasando? Eduardo se acercó con una carpeta en las manos. Buenas tardes, soy el licenciado Eduardo Méndez, abogado de don Emilio Gonzalo Farías. ¿Usted es Héctor Farías? Sí. ¿Qué quiere? Tengo una notificación legal para usted. Le extendió un sobre. Héctor lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Su cara pasó de la confusión al pánico mientras leía. ¿Una demanda? ¿Me estás demandando, papá? Por robo, despojo y daño moral, confirmé. Tengo testigos, tengo evidencia, tengo las facturas de compra de cada objeto que vendiste y tengo el nombre de cada casa de empeño donde los llevaste. Valentina arrebató el documento de las manos de Héctor. Esto es absurdo. No puede demandarnos. Puedo y lo estoy haciendo, respondí. ¿A menos qué? Preguntó Héctor desesperado. Eduardo intervino. A menos que acepten los términos del acuerdo extrajudicial que hemos preparado. Sacó otro documento de 1900, su carpeta. Es simple. Ustedes tienen 3 opciones. 1, enfrentar la demanda y posiblemente la cárcel por robo. 2, devolver cada peso que obtuvieron de la venta de las pertenencias de don Emilio, más intereses y daños. O 3, hizo una pausa dramática. Aceptan las condiciones que don Emilio ha establecido y retiramos la demanda. Héctor me miró con ojos suplicantes. Papá, por favor, no hagas esto. Yo no hice nada, hijo. Tú lo hiciste. Tú tomaste la decisión de vender las cosas de tu padre para impresionar a gente que no conoces. Ahora acepta las consecuencias. En ese momento, los del camión de mudanza comenzaron a descargar cosas. Muebles, electrodomésticos, cajas. Héctor miraba todo sin entender. ¿Qué es esto? Esto, dije con una sonrisa, es todo lo que compré con el dinero que obtuve de vender la casa. ¿Qué? Gritaron Héctor y Valentina al unísono. Así es. ¿Recuerdan esa casa vieja y humilde que tanto les avergonzaba? La vendí. Hace 3 días cerré la venta. Por un precio muy bueno, debo agregar. Resulta que esta zona se está revalorizando. Los desarrolladores inmobiliarios están comprando todas las propiedades. Héctor estaba en shock total. Pero, ¿dónde vas a vivir? Compré un departamento pequeño en otra colonia, moderno, nuevo, con seguridad y todo, algo que debía haber hecho hace años. Valentina estaba calculando en su cabeza. Espera, si vendió la casa, entonces el dinero... El dinero es mío, completé, todo, y ya lo usé. Parte en el departamento nuevo, parte en muebles nuevos que no pueden vender porque están a mi nombre y bajo llave, y parte en algo especial. Eduardo sonrió, sabía lo que venía. ¿Ven a esa señora ahí? Señalé hacia el camión. Una mujer de unos 55 años supervisaba la descarga. Ella es Sofía, es trabajadora social. Le doné una cantidad considerable a su fundación que ayuda a ancianos abandonados por sus familias. Irónico, ¿no? Héctor cayó de rodillas en la banqueta. Literalmente. Sus piernas dejaron de sostenerlo. No, no puede ser. Puede ser y es. También contraté a un notario que documentó todo. La venta de la casa, el robo de mis pertenencias, todo. Está registrado legalmente. Así que aquí está el trato, Héctor. Firmas este acuerdo donde aceptas que cometiste un error. Te comprometes a pagar una cantidad mensual por daños morales durante los próximos 5 años y nunca vuelves a acercarte a mí sin mi consentimiento. ¿O qué? Preguntó Valentina con veneno en la voz. O procedo con la demanda. Y créeme, con la evidencia que tengo, vas a la cárcel. Y tu esposa también, como cómplice. Un oficial de policía se acercó. ¿Don Emilio? ¿Necesita que hagamos algo? Todavía no, oficial. Démosles un momento para decidir. Héctor miraba el documento que Eduardo le había dado. Sus manos temblaban tanto que apenas podía leer. Esto dice que tengo que pagar 5,000 pesos mensuales durante 5 años. 300,000 pesos en total, confirmé.
Menos de lo que obtuviste vendiendo mis cosas, pero suficiente para que recuerdes esta lección cada mes durante los próximos 5 años. No tenemos ese dinero, gritó Valentina. Entonces consíganlo, o vayan a la cárcel. Ustedes eligen. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba el sonido de los muebles siendo descargados del camión, cada golpe un recordatorio de que esta vez el padre había ganado. Héctor levantó la vista, lágrimas corriendo por sus mejillas. Papá, lo siento. De verdad lo siento. No me importa si lo sientes, me importa que entiendas. Y la única forma de que entiendas es que pagues, literal y figurativamente. Héctor firmó el acuerdo. Lo hizo con manos temblorosas, con lágrimas cayendo sobre el papel, pero lo firmó. Valentina intentó convencerlo de no hacerlo, de llamar a un abogado de verdad, pero Héctor sabía que no tenía opción. Eduardo guardó los documentos firmados en su portafolio. Bien, esto es legalmente vinculante. El primer pago vence el día 15 del próximo mes. Si se atrasan aunque sea un día, procederemos con la demanda original. ¿Entendido? Héctor asintió en silencio. Me acerqué a mi hijo. Él me miró con ojos rojos, esperando quizás un abrazo, una señal de perdón. No se la di. Héctor, durante 59 años he sido un hombre de sacrificios. Me sacrifiqué por tus abuelos. Me sacrifiqué por tu madre. Me sacrifiqué por ti. Trabajé hasta que me dolieron los huesos. Pasé hambre para que tú comieras. Dormí en el suelo para que tú tuvieras cama. Y lo hice todo con amor, sin pedir nada a cambio excepto respeto. Mi voz se quebró levemente, pero continué. Pero tú no me respetaste. Me viste como un obstáculo, como una vergüenza, como algo que había que esconder o de lo que había que aprovecharse. Y eso, hijo, eso no lo puedo perdonar tan fácilmente. Papá, yo... Levanté una mano. No, ya no quiero escuchar tus excusas. Los siguientes 5 años vas a pagar. Vas a recordar cada mes lo que hiciste. Y tal vez, tal vez al final de esos 5 años habrás aprendido algo. Valentina intervino, su voz llena de odio. Usted es un anciano amargado que no soporta ver a su hijo feliz. Me volteé hacia ella. Y tú eres una mujer superficial que confunde las apariencias con la felicidad. Convertiste a mi hijo en alguien que yo no reconozco. Pero, ¿sabes qué? También te hice un favor. ¿Un favor? Sí, ahora conoces al verdadero Héctor, al hombre que es capaz de robarle a su propio padre, al hombre que elige el dinero sobre la familia. Ese es el hombre con el que te casaste. Espero que sea lo que esperabas. Valentina se quedó sin palabras. Por primera vez desde que la conocí, no tuvo una respuesta arrogante. Me alejé de ellos y me subí al coche de Eduardo. Antes de cerrar la puerta, miré una última vez a Héctor. Hijo, mi puerta siempre estuvo abierta para ti, pero tú elegiste cerrarla. Ahora tendrás que vivir con esa decisión. Eduardo arrancó el coche. En el espejo retrovisor, vi a Héctor caer de rodillas en medio de ese departamento vacío, llorando. Valentina estaba a su lado, gritándole cosas que no alcancé a escuchar. ¿Está bien, don Emilio?, preguntó Eduardo mientras conducía. Sí, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, era verdad. 3 meses después. Recibí el primer pago de Héctor, exactamente 8.500 pesos, depositados el día 15, como lo establecía el contrato. No hubo mensaje, no hubo llamada, solo el comprobante de transferencia. Con ese dinero compré un refrigerador nuevo, no uno lujoso, sino uno simple y funcional, como siempre había sido mi estilo. Cada mes llegaba el pago, puntual, mecánico, frío. En el 6.º mes, recibí un mensaje de Héctor, solo 3 palabras. Lo siento, papá. No respondí. En el 10.º mes otro mensaje. Valentina y yo nos separamos. Tenías razón sobre ella. Tampoco respondí. La verdad es que no sentía alegría por su sufrimiento, pero tampoco sentía pena. Sentía algo diferente, algo que tardé en identificar. Paz. Paz de saber que había hecho lo correcto, que no me había dejado pisotear, que había defendido mi dignidad cuando más importaba. Un día, un año después de todo aquello, estaba sentado en mi nueva sala, modesta pero mía,
cuando alguien tocó a la puerta. Era Héctor, pero no era el Héctor arrogante que había conocido durante los últimos años. Este Héctor tenía ojeras, ropa simple, zapatos gastados, las manos en los bolsillos, la mirada hacia el suelo. «Hola, papá». «Héctor». Nos quedamos en 1900 en silencio por un momento eterno. «¿Puedo pasar?». Dudé, pero finalmente asentí. Se sentó en el sofá con nerviosismo. Miró alrededor, notando los cambios. Los muebles nuevos pero sencillos. Las paredes recién pintadas. La vida que yo había reconstruido sin él. «La casa se ve bien», dijo con voz suave. «Gracias». Más silencio. «Papá, yo he pasado este año pensando, mucho. Perdí mi trabajo. Valentina me dejó cuando ya no pude mantener su estilo de vida. Me quedé solo. Y en esa soledad, finalmente, entendí». «¿Qué entendiste?». Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. «Que tú eras lo único real que tenía, que todo lo demás era mentira. Las apariencias, el dinero, la ropa cara, nada de eso importaba. Pero yo estaba tan cegado, tan obsesionado con ser alguien que no era, que perdí a la única persona que realmente me amaba». Mi corazón se ablandó levemente, pero mantuve mi compostura. «¿Y ahora qué quieres, Héctor?». «No vengo a pedirte que me perdones. Sé que no merezco tu perdón. Vengo solo a decirte que lo siento, de verdad, y que voy a seguir pagándote cada mes hasta que salde mi deuda. No por obligación legal, sino porque es lo mínimo que puedo hacer». Se puso de pie para irse. «Héctor», se detuvo. «Siéntate». Obedeció, sorprendido. Fui a la cocina y preparé 2 tazas de café. Las llevé a la sala y le extendí una. La tomó con manos temblorosas. «No voy a decirte que está todo bien», comencé. «No voy a abrazarte y pretender que nada pasó. Me hiciste daño, hijo». «Un daño profundo». «Lo sé, pero», continué, «eres mi hijo, y parte de mí, por más que duela, todavía te quiere. Así que voy a darte algo que no te mereces todavía, una oportunidad. No para que las cosas vuelvan a ser como antes, porque eso es imposible, sino para construir algo nuevo, algo basado en respeto verdadero». Héctor lloraba abiertamente ahora. «Gracias, papá. Te juro que voy a ser mejor. Voy a demostrártelo». «No me lo jures, muéstramelo, con acciones, no con palabras». Bebimos nuestro café, en silencio. No era un silencio incómodo, era un silencio de entendimiento, de 2 hombres que habían perdido algo valioso y ahora tal vez podían empezar a reconstruirlo. Cuando Héctor se fue esa tarde, no lo abracé, pero le estreché la mano. Firmemente. Era un comienzo. Hoy, 2 años después de todo aquello, Héctor viene a visitarme cada domingo. Trae comida que él mismo prepara, nada elegante, tacos, pozole, lo que sea. Nos sentamos a comer y hablamos, de trabajo, de la vida, de sus errores. Ya no está con Valentina, trabaja en una empresa más modesta que la anterior, ganando menos, pero viviendo más tranquilo. Ya no usa ropa de diseñador, maneja un coche viejo, vive en un departamento pequeño, y es más feliz de lo que jamás fue en su vida de lujos falsos. La semana pasada terminó de pagarme el último peso de la deuda. Llegó con el comprobante y una sonrisa triste. «Ya está, papá, saldada». Tomé el comprobante, lo miré y luego hice algo que no esperaba. Lo rompí en 1900 pedazos. «Papá, la deuda económica está pagada, hijo, pero lo más importante es que pagaste la deuda moral. Aprendiste, cambiaste, te convertiste de nuevo en el hombre que yo crié, y eso no tiene precio». Héctor me abrazó. Esta vez le devolví el abrazo. Y mientras lo sostenía entre mis brazos, supe que había tomado la decisión correcta. No había sido fácil, había sido doloroso, había requerido fuerza y determinación, pero al defender mi dignidad, no solo me salvé a mí mismo. Salvé a mi hijo. Le enseñé que las acciones tienen consecuencias, que el respeto se gana, que la familia no es algo que se puede vender o desechar por conveniencia. Y ahora, mirando a ese hombre cambiado frente a mí, sé que Lucía estaría orgullosa, porque su hijo finalmente aprendió lo que ella siempre supo,
que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en quién eres. Y esa es una lección que vale más que cualquier casa llena de muebles. Si esta historia te tocó el corazón, déjame saber en los comentarios qué te pareció. ¿Hice lo correcto? ¿Hubieras hecho lo mismo? Y recuerda, el respeto y la dignidad no se negocian. Jamás. Nos vemos en la próxima historia. Cuídate.